8:09 de la mañana. Comentábamos temprano lo contradictorio de las declaraciones del asesor de seguridad del presidente Biden, Jake Sullivan, quien por una parte, ante las declaraciones del vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, dice Estados Unidos responderá de manera decisiva si instalan armas militares en Cuba y Venezuela. Pero por otra parte Sullivan dice, pero a lo mejor es una fanfarronería de Ryabkov y no hay que tomárselo en serio. O es lo uno o es lo otro. En todo caso, consultemos a una experta en temas militares como es la doctora Rocío San Miguel, la directora de la ONG Control. Muy buenos días, César Miguel. Feliz año. Feliz año para ti y todos los tuyos, Rocío. A ver, ¿cómo interpretas estas declaraciones de el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov? Sí, César Miguel, son unas declaraciones dadas en un contexto muy particular que tienen que verse con pinzas y que, por supuesto, todos los actores que fueron mencionados en estas declaraciones se sienten aludidos y utilizan a su mejor conveniencia. El canciller o vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, se encontraba dando una rueda de prensa para dar cuenta del proceso de negociación en Ginebra que se adelanta para pedir por parte de Rusia se retiren las tropas en la puerta de su casa, lo que llama Rusia, la intención de acercarse la OTAN y Estados Unidos a el frente de Ucrania, cuestión que Rusia lo considera inadmisible. Muy bien, una periodista muy hábilmente pregunta sobre Venezuela y Cuba y es el momento en el que el vicecanciller señala que no afirma ni descarta nada. Esto es importante, esto no puede ser desestimado. Insiste la periodista señalando si estarían dispuestos a enviar tropas y es ahí el contexto en el que se produce esta enorme e importante noticia para un país como Venezuela. Es decir, y aquí se desprende claramente que Rusia insiste en su visión geopolítica, una visión geopolítica que ha quedado clara desde muchos puntos de vista, en su actuación en Siria, lo que está haciendo Rusia en África en este momento, y su posicionamiento geopolítico en América Latina. Bien, ese es el contexto importante que no podemos perder de vista. Uh-huh. A mi modo de ver es un error la declaración del vicecanciller, y tiene que ser condenada por los venezolanos, porque cualquier desliz que asome el interés de establecer bases militares de cualquier potencia, trátese de la que se trate en Venezuela, tiene que condenarse, César Miguel. Y allí la reacción natural de los venezolanos, por una parte, señalar y recordar nuevamente a Rusia, porque esto ya tiene antecedentes. Recordemos que Rusia en un momento manifestó su interés de bases militares hace aproximadamente unos 6 años. Eso se diluyó. Hay que recordarle a Rusia la prohibición constitucional, y en eso hay que ser firme, que impide que en Venezuela se establezcan bases militares extranjeras o instalaciones que tengan propósitos militares. Muy importante tenerlo claro los venezolanos. Pero hay algo más que no podemos perder de vista, César Miguel. La Asamblea Nacional puede acordar la presencia de misiones militares en el país. Eso lo establece también la Constitución en su artículo 186. Y no olvidemos que la Asamblea Nacional en este momento está controlada por el oficialismo. En unas declaraciones como estas, dadas por el vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, una respuesta dada por el ministro de la Defensa anoche, en el que señala, cuando Rusia asoma la posibilidad de profundizar las relaciones de cooperación militar, ¿qué quiere decirnos el ministro de la Defensa venezolano? Entonces hay que encender las alertas, hay que estar atento para ver de qué se trata la profundización de esta cooperación Rusia en Venezuela. Fíjate, Rocío, te iba a decir te lo iba a comentar, porque dices
ha producido malestar, voces de protesta entre los venezolanos, pero hay una excepción entre los venezolanos, que se trata de este general en jefe Vladimir Padrino López. A beneficio de nuestros oyentes voy a leer el tuit del general de Marras. ¿No asombra ver a la vil vocería de la antipatria hablar de soberanía nacional después de rogar intervención militar y sanciones contra Venezuela, cuando Rusia asoma la posibilidad de profundizar las relaciones de cooperación militar de nuestras naciones, las cuales ya existen, ya existen en mayúsculas, de manera tal de darle más contundencia? Estas declaraciones pueden ser una muestra terrible, perversa de un individuo arrastrado, ¿verdad? Pero es el general en jefe, el ministro de la Defensa, inamovible por lo visto. ¿Qué hay detrás de esto, Rocío? Así es. Es un error de Vladimir Padrino López, es decir, está saltada como un resorte a aplaudir este tipo de declaraciones. Sin duda es un error, y es un error que sienta muy mal en términos de soberanía nacional. Porque tiene que entender Vladimir Padrino López que utilizar a Venezuela como herramienta de amenaza geopolítica, como lo está haciendo Rusia para dirimir sus tensiones con Estados Unidos por problemas territoriales en Ucrania, esto reedita además posturas imperiales que Latinoamérica en general ha rechazado y que los venezolanos categóricamente tenemos que rechazar, vengan de donde vengan. Yo creo que aquí lo que hay que profundizar es en el análisis de lo que implica esta profundización de las relaciones militares con Rusia. ¿Qué significaría el despliegue de activos militares rusos en Venezuela, como ha sugerido el vicecanciller ruso en sus declaraciones? Aquí esto es lo más importante que tenemos que mirar los venezolanos. El despliegue de tropas rusas, repito, si es autorizado por la Asamblea Nacional de una manera más abierta de lo que ha significado su presencia actual, puede significar cualquier cosa, incluso, y lo decimos con absoluta responsabilidad, la presencia de mercenarios en Venezuela. No queremos en Venezuela, y eso tiene que decirse con todas sus letras, lo que está realizando Rusia en África, dando carta blanca al ingreso de estructuras operacionales de seguridad como el famoso grupo Wagner, una compañía privada militar rusa. Pero pensemos en algo más grave. En diciembre, hace apenas un mes, o 2 días, porque no ha concluido el mes de enero, el comandante de la SODI de Miranda, el general de división Hernández Lares, porque es hermano del comandante estratégico operacional, este comandante de la SODI se llama Johan Hernández Lares, informó que se encontraban en el estado Miranda instructores internacionales de la Compañía de Operaciones Especiales, Vegas, por sus siglas. Esta compañía es la Vegas Strategic Service. Es decir, es el tipo de compañías privadas con las cuales Rusia hace política exterior y que son vistas por todos los analistas internacionales como mercenarios, porque no se consideran. Esto tiene que ser vigilado por el país. El país tiene que rechazar la presencia de este tipo de mercenarios en Venezuela. Además, Venezuela ha suscrito convenciones que prohíben la presencia de mercenarios en el país. No queremos que esto sea el trasfondo de una inadecuada cooperación que termine colocando en Venezuela un pie de fuerza extranjero, que termine por complicar las cosas en un país en el que está aumentando diariamente la violencia, donde hay grupos armados de muy diversa naturaleza y procedencia, donde no hay control de armas y municiones. Ese es el alerta que debemos tener en el análisis de lo que podría significar la profundización de la presencia rusa en Venezuela. Una última pregunta. Esperando. Sí, una última pregunta, Rocío. ¿Para qué son esos mercenarios? ¿Quién los trajo y por qué? En principio, señala el propio comandante de la SODI, es para realizar adiestramiento aplicado a situaciones operacionales en el Valle de Untuy,
en las unidades de reacciones rápidas. Es decir, Claro. para mí es muy grave y esto pasó por debajo de la mesa. El general Hernández Lares, repito, hermano del comandante del CEOFAN, no precisó mayores detalles, pero esto es algo que se supo el 27 de diciembre, pasó por debajo de la mesa, y señalar enfáticamente que Venezuela no puede tolerar la presencia de empresas privadas operando en el país, empresas de seguridad privada, rusas o de la naturaleza que sea extranjera, pues esto constituye la actuación de mercenarios en Venezuela. Rocío, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy y te agradezco estas revelaciones tan graves. Presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional nos habló desde la ciudad de Caracas, 8:20 de la mañana.